Bien, señores, decía el doctor Gustavo Ferrer que realmente las imágenes cambiaron mucho radicalmente la medicina no solamente, sino también la neumología. Nosotros tenemos y cambiaron aquí a los médicos también. seguro, nosotros tenemos aquí dos distinguidas imaginólogas. No es porque se imaginen cosas. No, ella es imagenóloga. No Doctora imagenóloga. Doctora María Isabel González Curi, que es radióloga. Y oigan este nombre, Ligia Cardona, le falta Ligia Amada Melo. Ligia Cardona. Ya tú eres jefa del servicio de intervención. La doctora Ligia Cardona Melo. Con esa cara de carajita que tú tienes, eso es lo impresionante. Cara de carajita. Ella tiene una especialidad que necesita una traducción. Ella, además de radióloga, es especialista visceral intervencionista en diagnóstico oncológico. Oye, doctor, traduzca. Ella hace la paroscopía, te hace una incisión pequeña, mete un aparato y ve por dentro ahí y te dice qué tipo dentro. Sí, desde afuera, con un aparatico. Porque todos los caminos conducen a doña Ligia allá en Está bien, Ligia está bien en su casa, déjala tranquila, que ahí es que ella tiene. Ella es doña Ligia también. Ella es doña Ligia. Sí. Doctora, bienvenida. Gracias. Doctora, en los lugares donde ustedes trabajan, específicamente en Sedimá y Plaza de la Salud, también. ¿Cuáles son las principales enfermedades que ustedes le diagnostican a los médicos? Porque quien da lectura son ustedes. Ustedes se han convertido en las vedettes de la medicina. Adelante. ¿Cuáles son las principales enfermedades? En el departamento de imágenes nosotros tenemos un porcentaje importante de diagnóstico de cáncer. Pacientes que llegan por primera vez, que son referidos por los diferentes especialistas o lesiones que se encuentran en los chequeos ejecutivos. Y las enfermedades inflamatorias, infecciosas, prácticamente el mismo porcentaje que en cualquier Esos son otro los que centro refieren ya con sospecha. Sí. ¿Cuáles son aquellas que ustedes, qué porcentaje descubren, lo descubren ustedes en rutinarios? Nosotros en imagen. ¿O buscando en otras cosas? Bueno, sí, a veces el paciente se hace un chequeo ejecutivo, tiene síntomas que no se han relacionado en principio con un cáncer, y aparece una lesión que luego se comprueba que es una lesión maligna. Y también hay pacientes que son referidos, por ejemplo, por una neumonía, y resulta que esa neumonía que se viene tratando hace un tiempo era realmente un cáncer de pulmón. O podemos encontrarnos con pacientes que tienen meses tratándose un dolor en el hombro y resulta que es un cáncer de pulmón, del ápex pulmonar. Mira, el arte de la imagenología está sufriendo en los últimos meses en Estados Unidos una gran transformación. Antes un médico se graduaba de radiólogo, pasaba un board y ya era automáticamente imagenólogo. Pero él no se entrenó en imágenes, se entrenó en radiografía AP de tórax y eso. Ahora mismo hay algunos estudios que te exige la Seguridad Social Americana dos reportes de dos médicos diferentes, sobre todo PET scanner, por ejemplo. Y te exigen ahora una especialidad en imagen de por lo menos 2 o 3 años, además de la radiología convencional. Eso ha entrado mucho. Yo le quiero pedir excusa porque la cantidad de preguntas que nosotros tenemos sobrepasa la capacidad del tiempo que nosotros quisiéramos. Primero, ¿hasta dónde hoy día la especialidad de ustedes implica imagen? Es decir, coger una sonografía y leerla, imaginarse cosas. No nos imaginamos nada. Bueno. Lo que pasa es que Está todo ahí. No, claro, hacemos diagnóstico a través de los estudios por imagen. Ya hace muchos años que la formación de un radiólogo no era radiólogo nada más. En realidad se llama un diagnóstico por imagen o imagenólogo porque utilizamos las imágenes. Y uno se entrena en todas las modalidades diagnósticas, sea sonografía, rayos X convencionales, tomografía, que también depende de los rayos X, un rayo X unido a una computadora, resonancia magnética, todos esos estudios ya tienen décadas. Y luego lo que usted decía que exige doble lectura es el PET-CT. El PET es un estudio que primero era un estudio de medicina nuclear porque se utiliza un isótopo, un radioisótopo, pero luego para facilidad de la interpretación y que sea mejor ubicada la lesión que captaba ese radioisótopo, se unió, es un estudio mixto con la tomografía, luego se llama PET-CT. ¿Por qué dos médicos? Porque entonces lo lee el médico nuclear y el radiólogo. Ah, ya. Cada vez ya está más involucrado el radiólogo, incluso ya hay países donde la especialidad es una sola. Doctora, otro tema.
El ginecobstetra se ha convertido en el mejor lector de la sonografía en la especialidad de él. No, eso no debe de ser así, pero lo es. No lo es. El sonografista es mejor que el ginecobstetra. Sí. Es mejor y debe de ser él solo, pero los ginecobstetras se han convertido. Los cardiólogos hacen intervención para dar un saltito y ser intervencionistas. Algunos radiólogos se meten en las vías digestivas. Doctora, ¿eso es una necesidad o es algo que el médico busca como un valor agregado? Yo creo que lo que se está viendo ahora, que no es correcto, es esa mezcla de las especialidades. Pero realmente lo ideal y lo que debe ser es que el ginecólogo trabaje en conjunto con el radiólogo. Obviamente, si usted trabaja en conjunto, el ginecólogo y el radiólogo, no hay necesidad del ginecólogo recibir un entrenamiento que realmente sería más corto y más limitado que el radiólogo para fines de imágenes. O sea, nosotros estamos entrenados para las imágenes. Claro. Ahora dígame, el cirujano cardiovascular versus el cardiólogo clínico, hay en el medio del intervencionista. ¿Cuál es el campo que limita eso? No, porque son porque yo veo que le hace primero el cateterismo, ahí le pega el stent. Lo que pasa es que son especialidades diferentes. Está la cardiología clínica, procedimientos diferentes. Está el cardiólogo que es intervencionista y está el cirujano cardiovascular. O sea, son tres ramas diferentes de una sola especialidad, al igual que en las imágenes. Mira, nada más frustrante que tú ver una tomografía como médico internista. Entonces lee que tiene hernia, entonces, ¿cómo tú ves hernia que yo no veo? Yo te voy a decir la respuesta ahorita, fuera del aire. Sí. Pero yo le voy a decir otra cosa, y es que lo que debemos insistir no es en que el médico especialista realice las imágenes, sino que sea capaz, y dentro de su entrenamiento, esté preparado para también poder interpretar las imágenes, o sea, que sea un trabajo conjunto. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre tomografía y resonancia magnética? Absolutamente diferente. La tomografía se capta la imagen con un rayos X que se une, cuando toma el rayo X emite la imagen y atraviesa el cuerpo humano, en vez de ser una placa, como el rayo X convencional, que capta la imagen, es un grupo de detectores, que son, detectores son electrónicos, ¿no? Captan la imagen, son muchos, inclusive ahora utilizamos 64 detectores, 128 detectores, entonces te da una capacidad mucho más de corte, mucho más fino y mucha más precisión en la imagen, y eso pasa a una computadora donde la imagen se procesa. Entonces tú tienes toda la facilidad de en un ordenador, en una pantalla, en un monitor, reconstruir la imagen en los diferentes planos. Las imágenes se adquieren en el plano axial, pero uno la reconstruye en el plano sagital, coronal, oblicuo, como sea. Y además hace cortes muy rápidos. Ahora mismo adquirir tórax, abdomen, pelvis son 3 segundos. Y se pueden hacer entonces... ¿Y la resonancia? La resonancia se basa en un imán donde se aplica una frecuencia y lo que se capta son esa frecuencia que se aplica con unas antenas, mueve los átomos. No tiene rayos X. No tiene absolutamente nada de rayos X. ¿El técnico se expone a rayos X en los dos casos o en uno de los dos? No. Resonancia no tiene rayos X. No tiene. Y los técnicos, ¿es sonido? No, tampoco es sonido, es la sonografía. Es lo que se cree es un campo magnético. Es un campo magnético. Campo magnético que está medido por Tesla. Puede ser 0.5 Tesla, 1. El técnico no está expuesto con una resonancia. Para nada, porque no hay Y cuando radiación. a ti te dicen esa resonancia es abierta o cerrada, ¿qué están hablando? Ese es el tamaño del gantry, el tamaño de donde se coloca la cama, podemos decir, donde se coloca al paciente. Puede tener una amplitud más grande. Generalmente esos abiertos tienen un campo más pequeño, no pasan de 0.5. A campo más grande, esas tienen que ser más reducidos, pero eso es ¿Tú sabes quién fue Tesla, verdad? Sí, Tesla. El mismo que tiene los carros ahora de batería. De eléctrico. Doctora, ¿por qué son esos dos equipos tan caros? Bueno, tecnológicamente imagínense, sobre todo lo que se invierte en la investigación para crearlos. Y luego la fabricación es realmente muy delicada. ¿Qué posibilidad hay en el futuro de abaratarlos? Se han ido abaratando. Se han ido abaratando porque a medida que si los virus resurgen,
EMI se monta de nuevo, va a ser más barato. Doctoras, ¿qué posibilidad hay de que en Pedernales se coloque una resonancia o una tomografía con un técnico entrenado por ustedes? Entonces, le toma una tomografía y por computadora se la mande a ustedes y ustedes le dan la lectura. ¿Hay algún lugar en que eso ya esté funcionando eso así? Funciona, de hecho, las imágenes que se toman en nuestro mismo centro o en el centro que está, que es parte de nosotros, el cardiovascular, todo eso llega vía una red de internet y nosotros lo reportamos. Y funciona así mismo. Y funciona. Y usted puede reportar desde su casa. Sí. Claro. Lo que usted necesita son los requerimientos básicos de resolución de monitores, velocidad de internet, pero eso es una realidad ya en nuestro país. El reporte a distancia. Eso los radiólogos no van. Eso es telemedicina. Bueno, los radiólogos no van a la clínica. Entonces yo le puedo mandar al doctor Ferrer lo que ocurre aquí. No, aquí a ella, a la llamada también le pueden mandar. Digo, puedo mandar también a un centro médico. Claro, los reportes remotos sí existen hace muchos años. No, lo que estoy hablando del ejercicio de la medicina. Está hablando de la telemedicina. Estoy hablando del ejercicio de la medicina. Si tú a un médico que no está ejerciendo aquí, le puede dar validez a un reporte radiológico. Sí. Lo importante es que donde reciban tu reporte tú tengas el board y el derecho a reportar en ese país. A la doctora González, ¿por qué que hay unos médicos que no llega, le pasa la placa y ellos le pasa, aquí está el reporte de lo que dio el radiólogo? Deja eso, que yo no quiero, yo sé más que yo. Sé más que ellos. Es que realmente el especialista puede llegar a ver más. Puede llegar a ver más que el radiólogo o identificar mejor otra cosa por su experiencia. No, lo que sucede es, y la experiencia viene, de que el médico tiene que unir la imagen a la clínica. La clínica, el examen del paciente nunca debe ser sustituido. O sea, el médico tiene primero que examinar su paciente. Luego de que ya le ha examinado su paciente, tiene alguna sospecha clínica, indica el estudio de imágenes. Ahora, si usted llega por primera vez, lo primero que debe hacer ese médico es examinarlo. Primero ver el paciente y luego ver si lo que él sospecha se correlaciona con la imagen que trae el paciente. ¿Debe el radiólogo examinar al paciente? No. En muchos casos, sobre todo si hay procedimientos, previo al procedimiento, claro que el radiólogo debe examinar al paciente. Inclusive nosotros tenemos mucho contacto con los pacientes debido a que resultados patológicos los entregamos nosotros. Se realizan procedimientos invasivos como las biopsias de mama, donde nosotros vemos al paciente, no solamente antes, sino luego del proceso. O sea que sí ya hay, no es como antes, que el radiólogo o el paciente nunca lo veía. Ahora hay contacto más que directo. Un día no muy lejano se cancelen las autopsias y se haga una tomografía que sea computarizada del cuerpo entero para el diagnóstico de esa persona que murió. No va a poder ser porque no todo es se traduce en una patología de imagen. ¿Cuáles son los sistemas más fáciles de penetrar con imágenes y cuáles son las todavía que son medio tabú? Por ejemplo, sangre con imágenes ¿es muy activo o eso todavía es tabú? Con imagen vemos la vascularización. Utilizamos medios de contraste y podemos ver todos los vasos, arterias, venas, etcétera. Incluso el sistema linfático también con otro tipo de estudio, con otro tipo de contraste. Pero no podemos analizar la sangre, o sea, no nos va a salir nunca un hemograma a través de las imágenes todavía. Pero sí vemos si una lesión es vascularizada o cualquier anomalía que haya dentro del sistema vascular. Carlos. Sí. Precisamente sobre los medios de contraste, ¿solamente sirven para vascularización o para esos casos en los cuales se ve una cosa que podría parecer otra? Los medios de contraste se utilizan para ver el sistema sanguíneo y además para ver qué tipo de vascularización tiene la masa, la lesión que queremos ver. Porque el tipo de vascularización te puede dar el diagnóstico de una masa. Por ejemplo, algo muy común en el hígado, el hemangioma, tiene una manera muy particular de captar la sangre. Entonces uno la ve, hace el estudio correcto y ya uno puede decir si es un hemangioma, no hay que hacerle biopsia, no hay que hacerle más nada definitivamente. Un tumor, uno puede ver qué tan vascularizado es ese tumor y eso orienta en la patología. No da un diagnóstico patológico, orienta. Y también cuando uno va a hacer, por ejemplo, un estudio de imágenes para ver la respuesta a un tratamiento de un tumor, que muchos de los medicamentos de las quimio de ahora lo que trabajan es sobre la vascularización de la lesión.
Entonces uno puede decir si está respondiendo la lesión a ese tratamiento, diciendo que ha disminuido la captación de contraste. Pero ¿y puede suprimir la necesidad de la biopsia entonces, en base a eso que usted nos dice? En algunos casos se puede hacer un diagnóstico que se puede sustituir la biopsia, sí. Doctora, en el caso de la medio de contraste, pero no en sangre, sino en otras vías, solamente la digestiva es la otra cavidad que se puede hacer con contraste. Antes se utilizaba, pero ya se dejó de utilizar, por ejemplo, en los ventrículos, ya eso no se usa, ¿no? Digestivo y vascular. ¿sí? Está condenado a desaparecer el radiólogo tradicional. Ya Huesos. desapareció. ¿Desapareció? Ya desapareció porque la radiografía tradicional es una modalidad diagnóstica y tiene sus limitaciones. Lo mismo, como decía la doctora, la sonografía tampoco debe hacerse sola, incluso si uno es especialista, porque las diferentes modalidades son complementarias una con otra o son mejor para un tipo de lesión que para otro. Sí. Si, por ejemplo, usted va un neurólogo, un neurocirujano, vamos a estudiarle su cerebro o la columna y eso por lo mejor es una resonancia. Pero si estamos buscando una lesión ósea, entonces vámonos a una tomografía. Y cada modalidad se complementa. ¿Qué es Gamma Knife? Bueno, el Gamma Knife es una terapia que utiliza radiación localizada para el tratamiento. Obviamente el protocolo Gamma Knife utiliza imágenes para tanto localizar la lesión como para planificar qué tipo de tratamiento es el que lleva. Dicen que al presidente Carter le dieron Gamma Knife para 11 melanomas cerebrales que tenía. Y que lo ¿Melanomas curaron. o meningiomas? Melanomas. No lo sé. ¿Cuáles procedimientos quirúrgicos necesitan la presencia de imágenes en el momento del acto? En que el cirujano tiene que estar viendo algo más de lo que ve en el campo quirúrgico. Bueno, en la intervención, sobre todo en la cardiología intervencionista, en los procesos radiológicos intervencionistas también. En cadera, en se fractura. necesita. En cerebro. No, en caderas. En caderas. Y en fracturas, sí. En el intervencionismo de cualquier tipo se necesita la imagen simultánea. Claro. Doctora Cardona, ¿cuál es el área en que ustedes tienen más expectativa en la investigación? Es decir, que esperan más investigación que todavía queda por descubrir, digamos, o por asistir. En relación a la imagen, lo que se está trabajando mucho son con nuevos medios de contraste que van más específicos a lesiones específicas. Por ejemplo, ya el PET no es con un solo tipo de producto, que era un tipo de azúcar, el FDG18, sino que ya se utilizan específicos para huesos, específicos para tumores hepáticos, y lo mismo existe con la resonancia, existen específicos para ver los nódulos, porque captan diferentes tipos Todos son nefrotóxicos, todos son hasta ahora sí, más o menos, pero son nefrotóxicos. Se habla, cuando hay cáncer, se habla de tratamiento quimio y radio. En oncología, ¿qué posibilidades hay de usar o imágenes o contraste o algo futuro en investigación para poder llegar a la célula cancerosa y producir el efecto que uno quiere, que es curar la enferma sin dañar la sana? Bueno, la realidad es que para dar cualquier tratamiento hay que basarse tanto en las imágenes previas y luego del tratamiento. Hay que ver cómo evolucionaría el futuro, pero la realidad es que tenemos una lesión, por ejemplo en el caso de la mama, que se mide, se localiza, se le da al especialista tamaño, dimensión, y si esa paciente va a una quimioterapia neoadyuvante, o sea, antes de la cirugía, luego del tratamiento se valora la respuesta de esa lesión dependiendo de la disminución del tumor. O sea que la imagen juega un papel muy importante, sobre todo en el cáncer de mama, para ver la respuesta antes de una cirugía. ¿Qué tanto ese tumor ha respondido? ¿Qué tanto ha disminuido? No ha disminuido nada. Ese es lo que se llama la respuesta radiológica por imagen. Existe una sospecha. La angioneogenesis es una, ¿qué es eso, es una especialidad o ya es parte del estudio? Son secuencias. Exacto. Donde nosotros vamos a valorar qué tanta captación tiene ese tumor, lo que se traduce en qué tanta vascularidad tiene. Y si asumimos que las lesiones malignas tienen mucha neovascularización, o sea, formación de vasos nuevos, ahí va a haber mayor captación de medio de contraste. Las mujeres dominicanas tienen la idea de que la mamografía es una solución
para diagnóstico de cáncer de mama, pero también tienen la aprensión de que muchas mamografías pueden hacerle daño. Háblenos de hasta dónde la mamografía debe usarse. Mire, la mamografía es y seguirá siendo por mucho tiempo el método de screening aceptado mundial para el diagnóstico precoz del cáncer de mama. O sea, los programas donde la salud pública cubren los estudios de prevención, la mamografía está indicada de rigor para todas las mujeres, excepto que la paciente no se la quiera realizar. ¿Qué porcentaje de daño? Incluyendo aquellas que tienen prótesis. Incluyendo las que tienen prótesis. Claro. Hasta ahora no hay una contraindicación por ninguna cirugía estética para realizarse la mamografía. La sonomamografía complementa, suprime, reemplaza la mamografía. La sonomamografía complementa la mamografía, pero nunca la va a sustituir. No. El screening es mamografía. ¿Qué tiene miedo la paciente? Bueno, a la compresión, que realmente no es tan dolorosa, pero hay pacientes que sí le puede molestar. Ahora, lo que se le dice a toda paciente es, eso es un momento, eso es un día, que le va a ayudar a usted a salvar su vida. O sea, no es tan dolorosa que no se pueda tolerar y no causa ningún efecto secundario como los pacientes creen que le va a dar cáncer, que le va a dar eso, no tiene nada que ver. Una oncóloga dijo, si los testículos se examinaran con la misma presión que se le pone a los senos, los hombres hubieran inventado una técnica menos dolorosa. Hay técnicas nuevas de mamografía, como es la tomosíntesis, eso es una evolución, donde ahora no solamente se hace la mamografía tradicional que conocemos, sino que se hace una mini tomografía de la mama que nos ayuda para nosotros poder diagnosticar mejor las lesiones. La compresión existe. Ya la resonancia magnética llegó a la mama y llegó al corazón. Hace mucho, Claro, pero hay un algoritmo para el diagnóstico de mama. Mamografía es el screening, nunca lo debemos volar. Luego de la mamografía, para eso está el manejo multidisciplinario que va a decidir qué lleva esa paciente luego. Sonografía, biopsia, resonancia, pero ya está muy integrado, o sea, la imagen de la mama está muy completa. Doctora, una de las ansiedades que tiene un paciente que no es médico ni tiene conocimiento de medicina es la diferenciación de los equipos con los diferentes tejidos que tiene un cuerpo. Un cuerpo tiene huesos, tiene músculos, tiene vísceras, las vísceras no tienen la misma consistencia, tiene aire, tiene líquidos, tiene sangre, tiene linfa, tiene agua. Ya la tecnología diferencia todas esas cosas y ustedes tienen suficiente ya información con el equipo o es con la experiencia. Con las dos cosas. Con las dos cosas, sí. ¿Cuántas sombras de grises tiene? Claro, la tomografía mide las densidades, entonces hay una densidad característica de la grasa, el aire, el líquido, los tejidos, los diferentes tejidos. Y la resonancia tiene un tipo de imagen diferente. Por ejemplo, el líquido en un tipo de secuencia de resonancia se ve negro, en otro tipo se ve blanco. Y así cada tejido tiene su imagen característica, igual pasa en sonografía. En neurología hay tanto avance como en gastroenterología, como en ortopedia o como en cardiología. Más. ¿O es en el que menos investigación hay? Más. Nervios, Hay doctor. más. La gente antes creía que el cerebro era una zona excluida, que Doctor, no había pero a lo forma de mejor un estudiar. mareo no te aparece en ningún estudio. Puede aparecer Sí, también. claro, en neurología hay muchísimos avances, sobre todo con la resonancia. Y en la columna hay mucho muchas más. secuencias incluso funcionales que se traducen hasta las emociones. Claro. Se ven inclusive los tractos de los nervios, o sea, el avance es inmenso en Sí, neuro. sí, Neurología es Sobre el gran todo beneficiario. Y se guía a través de la imagen también para tomar biopsia sin abrir la cabeza. La biopsia por estereotaxia necesita un tomógrafo y un especialista, eso sí lo hace el neurocirujano. ¿Biopsia pero se de va dónde? directo de Del cualquier cerebro. parte del cerebro, sin abrirlo. Es decir, como usted hace una Un hoyito ahí. Como yo atravieso Una hacia el granetomía, pulmón, un trépano. así como yo atravieso a través de la pared para tomar una muestra de un cáncer de pulmón, cualquier lesión en el pulmón, el neurocirujano, guiado por la imagen, también atraviesa el cerebro. Claro, tiene que atravesar el hueso, por lo tanto tiene que hacer un pequeño agujerito para entrar el aparato. Entonces la especialidad del futuro es imágenes. Sí, y del Porque presente. ustedes terminarán del siendo presente. neurocirujanos, No, cirujanos doctor. torácicos. No. Pero Recuerde lo que dijimos ahorita, así como las diferentes especialidades no deben abarcar la subdivisión de las imágenes, o sea, los ginecólogos, tratar de incursionar en sonografía. De igual manera, los radiólogos
deben limitarse a las imágenes y a lo que está Pero es un buen contemplado en negocio, las mira. imágenes. Pero cuando, imagínense usted, Es buen negocio. para la medicina del futuro, cuando tú vayas a tener un embarazo que quiere hacer ese niño sano y hacerle alguna cirugía intrauterina, el ideal es el imaginólogo. No, mire, la medicina del presente y del futuro es cada vez trabajar más en conjunto. Sobre todo el tratamiento de cáncer, pero prácticamente todo. Es un abordaje multidisciplinario. Lo necesitamos todo y necesitamos todo con mucha información. Es que el paciente de hoy quiere evidencia, quiere prueba. Doctor, lo que pasa es que en el pasado el anestesiólogo y el radiólogo usted no lo conocía, no sabía quién era, porque se lo hacía un técnico y después llegaba un reporte. Y el anestesiólogo se tapaba la cara y usted no lo veía más nunca. Pero ahora resulta que ya eso es parte de usted. Inclusive tiene el lío con los seguros, porque hay gente que le gusta una tomografía mensual para ver si hay algo incipiente. No, así no. Por eso le pregunté del costo, porque hay gente que se pone a leer internet y dice, yo me quiero hacer una resonancia. Ahora, Pero mira, por eso es que el médico de base del 128 paciente cortes. Hubo es uno muy que me dijo, importante. quiero una de 128 cortes. Sí. Bueno, a medida que el paciente está informado, Claro. obviamente eso es una herramienta a favor de cada persona. Y en contra del médico. La primera Bueno, tomografía pero es que a se hizo favor en el del país, paciente. No, es retador a favor para el del Estaba ahí. paciente. que era pasándole la placa uno Sí, al otro, seguro, ¿te acuerdas? sí. En el Gautier. Sí. Eso era una mamografía con cortes de 10 centímetros. Ahora son 5 Cambiando milímetros, la- así mismo. Señores, adelante, doctora. Sí, un ejemplo de que tenemos que trabajar en conjunto las diferentes especialidades es la jornada que tenemos ahora en la semana próxima de Sedimar. Ay, anúnciala porque se me iba a quedar. Sí, esta jornada que tendrá lugar el 14 y el 15 de octubre próximos, nosotros la realizamos en módulos. Se trata este año sobre la oncología, pero ¿qué hemos hecho? Nos hemos agrupado, tenemos el aval de 6 especialidades, entonces tenemos un módulo de hematología maligna, donde van a participar los oncólogos y los hematólogos. ¿Dónde, También cómo y cuándo? En el Jaragua, los días viernes 14 todo el día y sábado 15 hasta el Viernes 14 mediodía. de octubre, semana que De viene. este mes, Y la sábado semana que 15. viene. La jornada es gratuita. Tenemos más de 30 conferencias, más de 3 invitados internacionales. ¿Por qué gratuita? Sedimat, como un requisito que estableció el doctor Juan Manuel Tavera, era que la jornada científica anual de la institución fuera gratuita para los especialistas, los médicos, los estudiantes, los pasantes, el que quiera asistir. Bien, doctora Ligia Cardona Melo y doctora María Isabel González Curi, le damos las gracias y apreciamos mucho su participación aquí, además le deseamos éxito en la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias. Este programa se repetirá esta noche en Coral a partir de las 10 de la noche.